Muy bien, hablemos sobre números racionales. Los números racionales es un conjunto de números, como su nombre lo dice. Y este conjunto recibe el nombre de la letra mayúscula Q. Este conjunto está formado por todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción AB, de donde tanto A como B son números enteros, es decir, números 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente, no importa si son positivos o negativos, pero no pueden ser decimales. Es decir, en una fracción donde los números sean decimales, bueno, eso creo que ni siquiera existe, pero no sería un número racional. Entonces el requisito es que tanto A como B son números enteros, en donde esta fracción, el denominador b, tiene que ser un número distinto a cero. Es decir, a puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, puede ser cualquier otro número entero. Pero b no puede ser 0 por ninguna razón. Muy bien, entonces teniendo esto claro, nosotros podemos decir que los números racionales, em, en, en pocas palabras, son fracciones. Ok, vamos al siguiente. Cuando dividimos el numerador entre el numerador, es decir, cuando dividimos A dentro de B, al calcular la expresión decimal de un número racional, podemos obtener dos opciones. Es decir, si por ejemplo dividimos 2 dividido 4, vamos a calcular la expresión decimal y podemos obtener dos cosas. O un número entero, que es lo que tenemos aquí, o un decimal exacto o periódico. Entonces, obtenemos más que todo un número entero cuando el numerador es más grande que el denominador. Y obtenemos un decimal exacto cuando el numerador es más chiquito que el denominador. Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Podemos obtener un número entero. Aquí, por ejemplo, si ponemos 4 medios. 4 dividido 2 nos da 2, lo cual es un número entero. Y obtenemos un decimal exacto cuando aquí, por ejemplo, ponemos 3 sextos. 3 dividido 6 nos da 0.5, lo cual es un decimal exacto. Y pues ya saben ustedes que se desglosa, por ejemplo, 5 séptimos nos daría un decimal periódico y así sucesivamente. Ok. Ahora, del mismo modo, cualquier número decimal, ya sea periódico o decimal, ahora, recordemos algo, tal vez la mayoría no lo sepa. Un decimal periódico es aquel que se repite, digamos 5.333. Ay. Y así se va sucesivamente en la calculadora. Lo que se hace para representar a un número decimal periódico y no poner todos sus decimales es que solo se pone 5.3 y una rayita arriba. Ahora si es un patrón de 34, 34, 34, ponemos el 34 y la rayita que ocupe los dos espacios. Ok, teniendo esto aclarado, del mismo modo, cualquier número decimal, ya sea periódico o decimal, mm, ¿cómo se dice? Exacto, periódico exacto, se puede escribir en forma de fracción y por ende también es un número racional. Entonces todos los enteros son racionales, pero no todos los racionales son enteros. Muy bien, eso quiere decir que un número decimal nosotros lo podemos convertir a una fracción. Por lo tanto, eso nos hace saber que los números racionales incluyen tanto números fraccionarios, las fracciones que ya conocemos, y números decimales, tanto exactos como periódicos. Entonces, recuerden mucho este, esta frase cuando estén hablando sobre números racionales. Todos los enteros son racionales porque a todos los enteros los podemos expresar como una fracción. Más, sin embargo, no todos los racionales son enteros. Ok. Y vamos con el último. Este es un mapa conceptual donde incluimos
a los conjuntos que se derivan de los números racionales. Entonces tenemos a los números racionales, que son un gran conjunto de números, que engloba a dos grupos, a los números enteros y a los números decimales. Estos dos grupos a su vez tienen subgrupos. Los números enteros incluyen a los números naturales, 1, 2, 3, es decir, los positivos, por así decirlo, e incluyen al número 0, que es el único, y también incluyen a los números enteros negativos, -1, -2, -3, etcétera, etcétera. Entonces, números racionales incluyen a los enteros y todos sus subgrupos. Pero también los racionales incluyen a los decimales, cuyos subgrupos son los decimales exactos como 0.4 y los decimales periódicos 0.777777 y así sucesivamente. Y pues bueno, con eso podemos dar por finalizado el tema de los números racionales. Cuando les pregunten, a ver, Juanito, ¿cuáles son los números racionales? Juanito va a decir aquellos números que se pueden expresar como el cociente de un número. Y el profesor se va a quedar el cociente y en efecto van a tener razón. El cociente es la división de un número, su fracción, y esa fracción a su vez se puede convertir en un decimal. Y pues bueno, siempre recuerden que todos los enteros son racionales, mas no todos los racionales son enteros. Muchas gracias.